Vías de administración. Hablaremos sobre la vía rectal, vía vaginal y vía oftálmica. De cada uno comentaremos el resumen de la anatomía, procedimiento correcto, ventajas, desventajas y medicamentos. El recto es la última parte del intestino grueso. Tiene alrededor de 12 a 16 centímetros de largo y puede ser dividido en 3 secciones. Este órgano es importante para la reabsorción de agua, la reabsorción de electrolitos en las heces y juega un papel importante en el proceso de la defecación. Para el correcto procedimiento de la práctica clínica, primero deberás informar al paciente qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Después, teniendo un lavado de manos, un uso de guantes y el material correcto, se deberá de colocar al paciente en la posición de Sims, de cúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada por encima de la izquierda. Después, con el paciente expuesto, vas a separar las nalgas del paciente con la mano no dominante exponiendo el ano y pedir al paciente que realice inspiraciones lentas y profundas. Después se debe introducir el supositorio con el dedo índice o cánula lubricada en el recto suavemente y dirigido en la dirección del ombligo. En el caso de administrar supositorios, debe superar unos 7 centímetros en el adulto y unos 5 centímetros en niños. Después deberías de retirar el dedo índice y mantener apretadas las nalgas del paciente hasta que se dé el tenesmo rectal. Y después vas a pedir al paciente que permanezca acostado en decúbito lateral o supino durante 10 o 15 minutos. Ventajas de la vía rectal. Se encuentra la absorción y evitar el efecto de primer paso. La absorción se realiza a través del plexo hemorroidal, lo cual evita en parte el efecto de primer paso por el hígado, antes de poder incorporarse a la circulación sistémica. Otra ventaja son los medicamentos que por sabor u olor son intolerantes por la vía oral, al igual que pacientes incapaces de digerir la medicación por vía oral. Por ejemplo, en situaciones en las que los pacientes están inconscientes, sedados o tienen dificultades para tragar debido a enfermedades o cirugías, la administración rectal puede ser una opción más factible para administrar medicamentos de manera efectiva sin la necesidad de tragar. Unas desventajas de la vía rectal es que la absorción es irregular o incompleta. La administración puede también llegar a ser un poco incómoda y en caso de fisura anal, hemorroides o diarreas, pues no es útil. Y los medicamentos pueden ser degradados por la flora intestinal, también causando irritación del recto. Los tipos de medicamentos más habituales por vía rectal son los supositorios, que son sólidos y se funden a temperatura corporal. Los enemas son líquidos y son útiles para un efecto laxante purgante. Las cápsulas rectales son sólidas, los geles, las pomadas y las cremas son semisólidos. Las espumas rectales son gaseosas y las soluciones son líquidas. La vagina mide de 8 a 10 centímetros y se extiende desde el cuello uterino hasta el orificio vaginal. El orificio externo de la vagina corresponde a la apertura inferior de la vagina, ubicándose dentro de la vulva entre los labios menores. Las funciones más destacadas son el placer sexual, la reproducción, el parto y como conducto para el paso del flujo menstrual. La técnica y el procedimiento correcto en la práctica clínica es primero indicar al paciente qué es lo que vas a hacer y cómo vas a administrar el medicamento. Después, teniendo un lavado de manos y un uso de guantes junto con la preparación del material necesario, vas a colocar al paciente en posición de litotomía, colocando al paciente en decúbito supino con las rodillas dobladas y los pies planos sobre la cama. Los medicamentos, supositorios o tabletas vaginales se pueden introducir en el cuerpo manualmente a través del canal vaginal. También se puede utilizar un aplicador con lubricante si es necesario. Los ungüentos y cremas vaginales se administran con un aplicador. Este se debe introducir en la vagina con un movimiento hacia abajo mirando hacia el ano y luego horizontalmente hacia adentro y presionando el tubo. Después se le recomendará al paciente permanecer en decúbito supino por al menos 5 minutos. Ventajas de la vía vaginal. Se encuentra la comodidad y la discreción. La administración vaginal puede ser cómoda y discreta, lo que puede ser especialmente importante para pacientes que desean privacidad en su tratamiento. Al igual está la absorción eficiente. Esto es ya que contiene una rica sed de vasos sanguíneos, lo que facilita la absorción de los medicamentos y entrega a los tejidos circundantes y a la corriente sanguínea. Esto puede llevar a una acción terapéutica rápida y efectiva. Al igual, menos interacciones con otros medicamentos. Esto es ya que evita el paso por el sistema digestivo y el metabolismo hepático de primer paso. La administración vaginal puede reducir las interacciones con otros medicamentos que podrían ocurrir en estas etapas. Igual,
Otra ventaja sería tratamientos de condiciones específicas. Esta vía se utiliza comúnmente para tratar afecciones ginecológicas, infecciones vaginales, sequedad vaginal y otros problemas relacionados con la salud femenina. Una de las desventajas de la vía vaginal es que solo es indicada para fármacos con una elevada potencia y las reacciones alérgicas son más difíciles de detectar. La posibilidad de pérdida de la forma farmacéutica como consecuencia del movimiento también puede ocasionar infecciones cruzadas y la absorción puede depender de la hidratación local o uniformidad de distribución en un parámetro que se debe considerar. No se obtiene acción farmacológica por una mala colocación de la forma farmacéutica. Los tipos de medicamentos más habituales por vía vaginal son los óvulos, que son sólidos y se funden a temperatura corporal. Las pomadas son semisólidas, las espumas son gaseosas, los geles y las cremas son semisólidos, los comprimidos vaginales son sólidos, las cápsulas vaginales son sólidas y las soluciones vaginales son líquidas. La función principal del ojo es detectar estímulos visuales, también conocido como la fotorrecepción. También es responsable de actuar como sensor para enviar la información visual al cerebro por medio del nervio óptico. El globo ocular se compone por 3 capas principales y funcionalmente la estructura más importante es la retina, ya que es responsable de recibir el estímulo visual externo. Para el procedimiento correcto en la práctica clínica, primero deberás informar al paciente qué vas a hacer y cómo lo vas a realizar. Una vez teniendo el lavado de manos, el uso de guantes y el material correcto, deberás colocar al paciente en decúbito supino o sentado en una silla con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y el mentón hacia arriba. Después realiza un ligero desplazamiento del párpado inferior de tal manera que quede expuesto el saco conjuntival. Y después solicita al paciente que mire hacia arriba. Para la pomada oftálmica, administra 1 centímetro de pomada a lo largo del borde del párpado inferior. Y después indica al paciente que mantenga los ojos cerrados suavemente durante 1 minuto. Para las gotas oftálmicas, instila una gota a 1 o 2 centímetros del saco conjuntival y después pide al paciente que cierre los ojos suavemente durante 1 minuto. Y por último, para el disco intraocular, coloca la cara convexa del disco sobre la yema de tu dedo y coloca el mismo sobre el saco conjuntival de tal manera que flote encima de la esclerótica entre el iris y el párpado inferior. Después cubre el disco con el párpado inferior del paciente y pídele que parpadee varias veces. Ventajas vía oftálmica. Se encuentra la reducción de dosis. Esto es gracias a que los medicamentos oftálmicos se dirigen directamente al área afectada. Las dosis requeridas pueden ser menores en comparación con otras vías de administración que implican la distribución en todo el cuerpo. Al igual, la acción localizada. Los medicamentos oftálmicos se aplican directamente en el ojo, lo que permite una acción precisa en el área afectada. Esto minimiza los efectos secundarios sistémicos que podrían ocurrir con otras vías de administración, como la oral o la intravenosa. Otra ventaja es la rápida absorción. La superficie del ojo es rica en vasos sanguíneos, lo que facilita la absorción rápida de los medicamentos. Esto permite una respuesta terapéutica más rápida en comparación con algunas vías de administración. Al igual, evita el metabolismo hepático. Al evitar el metabolismo hepático de los medicamentos, la vía oftálmica puede ser especialmente útil en casos donde el hígado podría inactivar o alterar la eficacia de ciertos medicamentos. La desventaja de la vía oftálmica es que provoca inestabilidad del fármaco, baja el tiempo de retención ocular y puede provocar aumento del dolor o también aumento de molestia en el ojo por no saber administrarlo. Los tipos de medicamentos más habituales por vía oftálmica son las inyecciones, que son líquidas y el fármaco puede ser inyectado por debajo de la conjuntiva o intravítrea. Los colirios y las gotas son líquidos. Los geles son semisólidos y se aplican sobre la conjuntiva. Los insertos oftálmicos son sólidos o semisólidos. Los aerosoles son gaseosos y las pomadas son semisólidas y se aplican sobre la conjuntiva.